La Federación de Estudiantes Universitarios les da la más cordial bienvenida a esta conferencia. Pasaré en primer lugar a presentar a nuestro ponente. Démosle la más cordial bienvenida al doctor Romeo Pérez Ortiz. Él es licenciado y maestro en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con otra maestría en ciencias por la Facultad de Mecánica y Matemáticas por la Universidad Estatal de Lomonosov en Moscú y un doctorado en física y matemáticas por la misma universidad. Doctor, le agradecemos su presencia a nuestra querida facultad. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Al finalizar la conferencia daremos paso a una sesión de únicamente 3 preguntas y sin más preámbulo le cedo el micrófono al doctor Romeo. Sí, gracias. Buenas tardes, jóvenes, profesores. Agradezco esta invitación por parte de los jóvenes, pues inquietos en plantearme un tema que yo creo importante a tratar, sobre todo en estos días. Un tema que creo yo importante porque por la situación educativa actual, sobre todo en la matemática, sí es necesario que se aborde desde otra perspectiva. Todos sabemos y sale en los periódicos y en las noticias que México a nivel internacional no se destaca en las matemáticas. En las regiones más alejadas y también céntricas de del propio país, pues el nivel de las matemáticas es muy bajo y que es necesario que se haga esta divulgación, esta difusión de esta ciencia que ha ayudado por mucho tiempo al ser humano a conocer el mundo que lo rodea, a conocer la naturaleza cada vez con más exactitud, y mucho ha jugado la matemática. Otras ciencias, claro, que han jugado su papel, la economía, la biología, la física, pero la matemática tiene una particularidad de que se considera como la ciencia más abstracta de todas las que hay en la naturaleza, y así se ha definido la matemática, y esto ha permitido al hombre, digamos, conocer el mundo real. ¿De qué forma? Eso es lo que vamos a tratar en esta plática. Cómo la matemática ha influido en el ser humano para conocer este mundo material. Cómo la realidad es única y se manifiesta de diferentes maneras, y el hombre ha hecho uso de la ciencia, la matemática, para conocer el mundo material. Una de las formas en la que el hombre ha llegado a conocer la realidad, pues es a través de la geometría, a través de los números. Y así logramos conocer, digamos, la estructura geométrica del universo que nos rodea. Pero aquí ha jugado un papel importantísimo la abstracción. La abstracción se define, digamos, como un reflejo de la realidad en el cerebro, en la mente del ser humano. La abstracción es, digamos, quitarle el contenido a un objeto, a un fenómeno, ¿verdad? Y quedarse con la forma, quedar lo que es común a ese objeto. Pondré un ejemplo para empezar. Ustedes tienen balones de voleibol, de básquetbol y de fútbol. Son balones y totalmente diferentes por la textura, por la forma, por la cantidad de aire contenida en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero
desde el punto de vista geométrico, digamos, todos estos objetos que son diferentes se hacen iguales. ¿En qué son iguales? En que todos tienen la forma de la esfera, en que tienen un centro, en que tienen un radio. Y entonces este es el primer paso que el ser humano hace, el primer paso de la abstracción. De la realidad concreta de los tres balones, abstrae y se queda con la forma, esfera, centro y radio. Y no le interesa más ver qué textura tiene cada uno de estos objetos. Se queda con la forma. Esto es importante entenderlo, porque ha habido filósofos, varios, sobre todo, pues filósofos idealistas que plantean al revés esta cuestión. Eliminan, digamos, el hilo conductor que lleva a la abstracción de la ciencia. Y entonces se concluye que las teorías matemáticas, como corolarios, como teoremas, etcétera, son creadas solamente gracias a la mente. Y se elimina, digo yo, este hilo conductor que viene precisamente del mundo material. En efecto, la matemática está más alejada de la naturaleza, más alejada de la realidad, en efecto, pero nace de la realidad misma, nace del mundo material. Ejemplo, estos que puse. Este es el primer paso de la abstracción, de la realidad a la forma, a la geometría. Pero la matemática no se queda en este término. ¿Por qué llegamos a las cantidades precisamente? Porque el hombre sigue su curso de abstracción. El segundo paso es eliminar las dimensiones, eliminar esta forma que yo les dije, la forma esférica, punto centro, y se queda ahora con la cantidad. Ahora podemos comparar un ser humano y una silla, dos objetos totalmente diferentes. Ahora podemos comparar un humano y un balón en cuanto a cantidad. Hay un ser humano y un balón y son iguales en cantidad, pero son totalmente diferentes y diferentes geométricamente. Si nos quedamos en el primer plano, son diferentes geométricamente, ¿no? El balón es una forma, tiene una forma esférica, el ser humano tiene otra forma y son distintos en ese plano. Pero en el plano de la cantidad, que ya es el segundo paso de la abstracción que hace la matemática, ya se igualan. Por eso hay que entender bien qué es la matemática, cómo se define la matemática, no solamente como una ciencia, la más abstracta que hay en la naturaleza, sino que tiene el objetivo de trabajar, digamos, con estas relaciones cuantitativas que surgen de la misma naturaleza, del espacio y del tiempo. Decía yo hace rato que ha habido filósofos idealistas que plantean lo contrario. Y así se ha manejado. Hablamos de la matemática aplicada a, ¿no? Aplicada a la biología, aplicada a la economía, aplicada, etcétera. Pero nunca se dice que esta misma ciencia surge de la naturaleza y surge a través de dos ramas fundamentales, a través de la geometría y a través del número. A través de la geometría, en aquellos tiempos antiguos, cuando los babilonios, ¿verdad?, medían su tierra, porque en aquel entonces el río Nilo crecía, tardaba más de 100 días en inundarse los terrenos de estos señores y tenían que pagar tributo. Y si tenían 2 hectáreas este año y pagaban lo correspondiente a estas 2 hectáreas, para el siguiente año ya tenían que pagar lo correspondiente a una hectárea. Entonces surge la necesidad de medir. La matemática nace entonces con la geometría.
La matemática nace también con el número, haciendo este hincapié de la abstracción que yo les dije. Y el número se desarrolla con las, digamos, con las antiguas civilizaciones fenicias gracias al comercio. Gracias al comercio entre pues un pueblo y otro pueblo, entre una ciudad y otra ciudad, no podemos hablar de una ciudad como tal, pero ya había intercambio de mercancías. Esto obliga al ser humano a crear y desarrollar el número. Eso con respecto al número y los fenicios, ¿no? Y así podemos ir buscando ejemplos de dónde la matemática nace. Entonces, nace de la geometría y el número. Y ahora hablamos de teorías abstractas, de teoremas muy abstractas, muy alejadas de la realidad. Podemos hablar de la conjetura de Poincaré, digamos, y pues cuando uno le busca su relación con la realidad es muy difícil de encontrar. Podemos hablar del último teorema de Fermat y uno se pone a pensar, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la realidad? Está muy alejada, digamos, de la realidad, pero tienen un hilo conductor, ¿no? La mente, en efecto, crea, hace teorías, gracias a que en un principio lo que él vio, el movimiento que vio en la naturaleza, se reflejó en su cerebro, en su mente, y a partir de este reflejo, el hombre comienza a crear. No hay que perder de vista entonces esta parte material de la ciencia. Vamos a pasar ahora a la primera diapositiva, en donde se hace la pregunta de qué son las matemáticas. Hay varios autores. Están varios autores. Hay dos, el de Kurzanov, el materialismo y el concepto, en donde en efecto se definen a las matemáticas, ¿verdad?, como la ciencia que trata de las relaciones cuantitativas y las propiedades espacio-tiempo y las formas de las cosas del mundo material en toda su diversidad, lo que acabamos de explicar. En ese mismo sentido, hay un libro que se recomienda leer, que es Las matemáticas, ¿verdad?, su contenido, su significado, de tres autores rusos, Kolmogorov, Alexandrov y Lavrentiev. Ellos analizan, es un libro con tres tomos. Ellos analizan desde este punto de vista materialista del surgimiento de la matemática. ¿Quién otro, pasamos a la siguiente diapositiva, quién otro aporta una definición más acorde a lo que queremos y con el que estoy yo de acuerdo de qué son las matemáticas y para qué sirven? Está Federico Engels en su libro Anti-Düring en 1878, cuando él entabla una discusión precisamente con Düring acerca de lo cuantitativo, de la cantidad infinitamente, grande, de lo infinitamente pequeño, etc. Y él le dice a este señor Düring de qué son las matemáticas y cómo surgen, y surgen de la necesidad humana. De la necesidad de medir surge la matemática. Podemos poner el ejemplo de cómo surge el cálculo diferencial e integral. Y no surge el cálculo diferencial e integral de la mente del ser humano. Surge de una necesidad concreta. Vayámonos con Arquímedes. Arquímedes, el padre del cálculo integral, cuando él comenzó a experimentar, ¿verdad?, con calcular el volumen del cilindro, el área de una figura, porque había una necesidad concreta en aquel tiempo, él comienza a crear, a fundar esta teoría del cálculo integral. Precisamente intentando encontrar el área, intentando resolver un problema concreto.
Se le plantea, por ejemplo, cuál es el área de una circunferencia de radio 1. Todos sabemos de la fórmula, pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Donde r es igual a 1, entonces el área sería pi, ¿verdad? Solamente queda el área pi. Pero no nos preguntamos de dónde surge esta fórmula, pi por radio al cuadrado. Y allí está, y lo usamos y lo repetimos. Pero ¿y de dónde surge y cómo surge esta fórmula? Hay que preguntarle a Arquímedes. Para llegar a este resultado, lo que hizo Arquímedes fue inscribir en una circunferencia un polígono de varios lados. Comenzó con un cuadrado y encontró el área del cuadrado, pero había partes donde no cubría. Después puso un polígono con más lados, el hexágono, el octágono, etc. Y después se fue desarrollando, digamos, una teoría que le ayudó, la teoría de la exhaustión, le llaman, una teoría que le ayudó a acercarse al área de la circunferencia. Y así se acercó a 11 dígitos del valor de pi. Ahora sabemos que pi es un número irracional. Un número irracional que nadie ha podido calcularle todos sus valores, porque después del punto decimal hay una infinidad de dígitos que no se repiten. Sin embargo, se ha demostrado y está demostrado que pi es un número irracional. Así entonces Arquímedes calculó hasta 11 dígitos de este número irracional pi. Inscribió en una circunferencia un polígono de varios lados. Y además usó el otro método, circunscribió, ¿verdad?, a esta circunferencia con un polígono de varios lados. Y llegó casi al valor exacto de la circunferencia. Él trabajó con polígonos de n lados y ahí se quedó. Ya no avanzó más Arquímedes. Cuando se llega al concepto de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, se llega ya después de la Edad Media. Con Arquímedes estamos hablando de la época del esclavismo, allá un poquito antes de Cristo, 200, 250 años antes de Cristo, hace muchísimo. Y ya después de la Edad Media llega Torricelli, llega Cavalieri y plantean una cuestión importantísima: lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, para encontrar el área exacta, digamos, de una figura, la que sea. Y ahora hablamos de n tiende al infinito. Cuando n tiende al infinito, podemos calcular el área bajo la curva, porque lo podemos calcular con rectangulitos, ¿no? Tenemos muchos rectangulitos, lo que hacemos es sumar todos estos rectangulitos, ¿verdad? Pero hay espacios donde no se cubren. Pero cuando hacemos cada vez más pequeño, digamos, el intervalo, el rectangulito, ¿verdad?, y hacemos muchas particiones, llegamos al área que queremos encontrar. Surge entonces ya formalmente la idea de cómo calcular el área de una figura. ¿Con quiénes? No solamente con Leibniz y Newton, sino desde antes con Descartes, desde antes con Fermat. Fermat mete esta parte de la tangente a una curva. Y Descartes, obviamente, pues el plano cartesiano, porque antes se trabajaba en un plano normal. ¿Y se puede graficar en un plano euclidiano? Sí, se puede graficar. Pero hay una ventaja el hecho de graficar en un plano cartesiano. Porque a raíz de esto se crea lo que es la geometría riemanniana, que lo vamos a ver en un rato. Se crea lo que es el cálculo integral, ¿verdad?, desde el punto de vista de Riemann. De ahí nace el símbolo que conocemos ahora como la integral. Ese símbolo, ese S grande, que viene precisamente de suma, ¿no? La integral de f de x es igual que es una suma de áreas, simple y sencillamente. Pero la ciencia no se quedó en eso. No solamente conocemos actualmente, digamos, la integral de Riemann, es decir, integrar
partiendo, usando rectas paralelas al eje Y. Ahora se puede encontrar el área de una curva tomando rectas paralelas al eje X con la integral de Lebesgue-Stieltjes. Ahora con la integral de Lebesgue-Stieltjes y entra toda una teoría que le llamamos la teoría de la medida, y ahora calculamos el área de una figura. Pondré un ejemplo particular. Ahorita vamos a regresar al tema. Pondré un ejemplo particular. El ejemplo de f de x igual, ¿verdad?, a 1 cuando todos son racionales. Igual a 0 cuando todos son irracionales. Esa función no es integrable por Riemann, podemos decir. ¿Por qué? Porque el área, la suma inferior, no va a coincidir con la suma superior. Y entonces no hay área. No se puede integrar usando, digamos, el método de Riemann. Pero sí se puede encontrar el área utilizando el método de Lebesgue-Stieltjes. De hecho, solamente de Lebesgue, ¿no? Veamos cómo ha avanzado la ciencia. Cómo a raíz, ¿qué quiero yo hacer ver al público? Cómo con Arquímedes empezó un problema concreto. Se fue avanzando toda la historia de la matemática, llegamos hasta Leibniz y Newton, y no quedó la matemática ahí. Avanzó con Riemann y después avanzó con Lebesgue-Stieltjes. Estamos hablando en 1900. De 250 años antes de Cristo, que nació la matemática, el cálculo diferencial e integral de algo concreto, hasta 1900 con Lebesgue, se escribe, un matemático francés, y una nueva teoría de cómo entender el mundo de las funciones. Veamos todo este proceso. Si queremos entender la matemática, debemos recurrir a la historia de su, digamos, de su desarrollo, y veremos que las teorías muy abstractas, muy alejadas de la naturaleza, de la realidad, tienen un hilo conductor que nos llevan precisamente a un mundo material. En este caso, el cálculo integral de Arquímedes con el cálculo integral, digamos, de Lebesgue en 1900. Bueno, continuamos. Geometría de Kant y Lobachevsky. Aquí hay varios matemáticos. En concreto, aquí está Lobachevsky con su geometría. Varios han escuchado de Lobachevsky. Lobachevsky, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, un matemático ruso, nació en la ciudad de Nizhny Novgorod y se fue a vivir a la ciudad de Kazán. Él terminó sus estudios en la Universidad Imperial de Kazán. Y la discusión que se da con Kant con respecto a la geometría, en este caso concreto con respecto al espacio y tiempo, ¿verdad?, es totalmente diferente. ¿Qué dice Kant del espacio? Que es que existe a priori, es decir, que no viene, digamos, de un análisis de la realidad, que yo puedo deducir la geometría a través de mis razonamientos, no a través de la experiencia. ¿Y a dónde nos lleva esto? A decidir y a concluir que los axiomas, que los teoremas, que los corolarios, lemas, proposiciones que hay en la matemática son eternos, que no varía, que no cambia, que siempre están, que para mí es lo mismo que por 2 puntos siempre pasará una recta, que para mí es lo mismo y siempre se va a mantener esto, que por 3 puntos pasan precisamente, yo puedo formar un triángulo, etcétera. Cada uno de los postulados que Euclides había planteado alrededor de los años 300 antes de Cristo. Famosísimo el problema, el quinto postulado de Euclides. El quinto postulado de Euclides. Desde aquella época, desde los 300 años antes de Cristo hasta 1830, el quinto postulado de Euclides se consideró
invariable, se consideró así eterno. ¿Qué es el quinto postulado de Euclides? Dada una recta y un punto fuera de esa recta, por ese punto pasa una y solamente una recta paralela a la recta dada. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Ya había intentos que ponían en duda, ¿verdad?, que cuestionaban este postulado. Gauss mismo cuestionó este postulado. Friedrich Gauss, el rey de los matemáticos de su tiempo, era muy bueno el joven Gauss, cuestionó este quinto postulado, pero no llegó a un resultado, digamos, contundente. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Lobachevsky. Lo hizo Lobachevsky en 1826 en sus nuevos principios de una nueva geometría y la demostración, digamos, de las paralelas. Y él que planteó, ¿por qué pudo entender y comprender y encontrar la parte débil de este quinto postulado? Porque Lobachevsky no era partidario de la ideología de Kant. Él nunca consideró algún objeto o alguna teoría eterna. Siempre puso en duda una teoría, y en este caso la teoría matemática, y en concreto el quinto postulado de Euclides. ¿Qué hizo él? Él dijo: en el mundo material en el que vivimos hay una nueva geometría. Hay fenómenos que son regidos por una nueva ley y que no pueden ser descritos por la geometría euclidiana. Es necesario crear una nueva geometría para poder comprender esta estructura geométrica. Y revolucionó la geometría, creó la geometría lobachevskiana, la geometría hiperbólica, que dice que ahora, dado una recta y un punto fuera de esa recta, por ese punto pasa una infinidad de rectas paralelas a la recta dada. No una infinidad de rectas. Y, digamos, nace la geometría hiperbólica. A él no se le ocurrió porque fuera un genio, sino porque vio en la realidad que había fenómenos que no podían ser descritos, y entonces se dio cuenta que en la naturaleza había esta geometría, la geometría hiperbólica. Y hay una diferencia entre esta geometría y la geometría euclidiana. ¿En dónde? En la suma de los ángulos interiores de un triángulo. En una geometría euclidiana la suma de los ángulos interiores da 180. Y él concluyó que la suma era menor que 180. ¿Cómo calculó esta suma? Él dijo: yo pongo un vértice en el Sol, otro vértice en la Tierra y el otro vértice en la estrella Sirio. Y calculó la suma de los ángulos. Ustedes mismos pueden hacer el experimento. Tomen, digamos, la silla de montar, ¿verdad? Y tracen una recta, que será una curva por el mismo espacio donde lo están trazando, y pongan un punto fuera y se darán cuenta que muchas rectas que pasan por ese punto, todas serán paralelas a la recta dada. Y nace la geometría hiperbólica. Aquí hay algo importantísimo que señalar: la práctica. La práctica comprueba la veracidad, digamos, de una u otra teoría. Y así lo hizo Lobachevsky. ¿Cómo lo demostró? Lo demostró astronómicamente. Ya le señalé cómo lo hizo él. Pero no bastó, no bastó esta teoría de Lobachevsky. Después viene otra geometría que vamos a ver, la geometría esférica. Yo te quiero señalar aquí con esto, con la idea de Kant y con la idea de Lobachevsky. Lobachevsky dice: la geometría nace del mundo real. Yo veo movimientos y puedo describir esos movimientos porque así es la realidad. Kant
No, dice él, nace de acá, a priori, nace de la, digamos, el sujeto es el que hace que se mueva esta geometría y no al revés. Esa es la diferencia que hay que entender. Kant, solamente le quiero señalar esta parte porque Kant no es cualquier filósofo. Aquellos jóvenes que quieran leer a Kant, leer a Kant es muy difícil, pero es un filósofo de los grandes, No hay que desperdiciar la teoría de Kant. Yo me concentro solamente en esta parte en el que Kant define la geometría y de esta forma, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, ya lo decía yo hace rato de la práctica como prueba de, digamos, de una teoría, y abajo pongo precisamente los segundos de diferencia que calculó Lobachevsky al poner un vértice en el Sol, un vértice en la Tierra y otro vértice en la estrella Sirio. ¿No? Ahí está la diferencia, que es del 0.00372 segundos. O sea, casi nada. ¿Sí? Con eso él crea la geometría hiperbólica. Pasamos al siguiente. Ahora sí, la geometría y el conocimiento, digamos, del mundo. Empezamos con la geometría euclidiana, ya lo mencioné hace rato. Euclides, en los años 300, él formaliza la matemática que había en su tiempo. Y formaliza esta matemática utilizando el método deductivo. El método deductivo que actualmente se usa en la matemática. Antes de que él formalizara la matemática, se utilizaba el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Como los babilonios, los egipcios, etcétera, ¿verdad? Cómo ellos intentaban demostrar algo y lo hacían empíricamente, en efecto, pero utilizaban el método inductivo, que es el que va de lo particular a lo general. Es decir, pondré un ejemplo: si hoy llueve, mañana llueve, pasado mañana llueve, ¿verdad? Ellos concluían que entonces al cuarto, al quinto día llovía, lo cual no siempre es cierto. De hecho, lo cual no se sabe si es cierto. No podemos generalizar a través de casos particulares, y ese es el método inductivo. Tiene su debilidad. No era, digamos, potente para demostrar una afirmación, no solamente una afirmación matemática, cualquier afirmación. Y entonces Euclides se da cuenta y reúne toda la teoría matemática que había en su tiempo, y él plantea un nuevo método, el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Matemáticamente definiendo, el método deductivo es un paso finito de axiomas, de teoremas, de corolarios entrelazados de tal forma que no haya ninguna contradicción entre uno y otro paso, y que te lleve a la conclusión, pues, de lo que quieres encontrar. Ese es el método deductivo. Y eso lo plantea Euclides en su tratado Elementos de Euclides. Empieza con definiciones, empieza con axiomas y después con corolarios, teoremas, etc. ¿Qué es un teorema? Es una afirmación, ¿verdad?, ya demostrada, a diferencia de una conjetura. La conjetura es una afirmación que todavía no se sabe si es falsa o verdadera. ¿Sí? Euclides. Decía yo hace rato, hasta 1830, Lobachevsky pone en cuestionamiento el quinto postulado de Euclides y crea la geometría hiperbólica. Para 1854, otro matemático que viene a crear una nueva geometría es
Bernhard Riemann, un matemático alemán. Y él le dice a Lobachevsky y a Euclides, espérense, a ver, que por ese punto que ustedes dicen, va a pasar una infinidad y todas van a tocar a la recta dada. Y todas van a tocar a la recta dada. Euclides, ¿qué dijo? Hay una y solamente una recta paralela a la recta dada. Lobachevsky dijo, hay una infinidad de rectas paralelas. Y Riemann dice, todas van a cortar a la recta dada. Y nace lo que es la geometría esférica. El ejemplo de la Tierra. Pues tomen el ecuador, ¿verdad? Levanten dos rectas paralelas. ¿Y a dónde van a dar? Pues van a ir a cortarse en un polo, ya sea al polo norte o al polo sur. Y cualquiera de esas rectas, una infinidad, todas van a ir al polo, cruzan el otro lado y tocarán y cortarán al ecuador. Es decir, todas que pasan por el polo norte o sur van a cortar al ecuador. Y nace la geometría, digamos, esférica. Que si esto no lo vio Euclides, que si esto no lo vio Lobachevsky, a lo mejor. Pero todas y las tres geometrías son ciertas, son válidas. Nada más que la geometría de Euclides se restringe solamente a la geometría euclidiana, al plano euclidiano. La de Lobachevsky a ese plano hiperbólico y la de, digamos, la de Riemann al plano esférico o a la superficie esférica. Son tres grandes geometrías que han ayudado al ser humano a conocer mejor la realidad que le rodea. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? A ver, pasamos. Ajá, lo que ya les dije hace rato, ¿verdad? Ya no mencioné János Bolyai. Bolyai también estuvo, fue uno de los creadores de la geometría hiperbólica. Él da a conocer su teoría en 1832, un poquito antes de Lobachevsky, en 1826, que es lo que yo acabo de explicar. Pasamos. Allí está la geometría euclidiana, la geometría, efectivamente la elíptica y la esférica. Ahí vemos a Euclides, aquí vemos a Lobachevsky, el año en que vivió, y a Riemann, y cada uno con su geometría. ¿A dónde nos lleva esto, jóvenes? Dirán ustedes, sí, me están hablando de geometría euclidiana, me están hablando de geometría hiperbólica y esférica, ¿y eso para qué me sirve? Sí, eso es matemática para los matemáticos, a mí no me interesa. Ojo, vivimos en un universo que tiene geometría y muchos se han preguntado, y si no, hay que preguntarse en qué universo vivimos. ¿Cómo es el universo en el que habitamos? ¿Cuál es la estructura geométrica del universo en el que vivimos? ¿Es plano el universo en el que vivimos? ¿Es esférico el universo en el que vivimos? ¿Es hiperbólico el universo en el que vivimos? ¿Cómo es el universo en el que vivimos? Y cada una de estas cuestiones se respondieron en su momento. Hubo un momento en que se consideró, y hasta la fecha varios científicos argumentan que el universo en el que vivimos es un universo plano. Einstein demostró lo contrario. Einstein, con la velocidad de la luz, él demostró, y con la desviación de la luz en presencia de cuerpos, él demostró que el espacio en el que vivimos no era plano. Porque hay cuerpos, ¿verdad?, que al momento de cruzar la luz tiene que desviarse, y eso hace no plano al universo. Y entonces, ¿cómo es el universo en el que vivimos? ¿Es esférico? También hay teorías que dicen que el universo en el que vivimos es esférico. Pero esto nos remonta entonces a la teoría del Big Bang. Porque si es esférico el universo, tiene un centro. Y si tiene un centro, tiene un radio, ¿verdad? Y entonces, si es esférico, al menos que sea una esfera abierta, ¿verdad? Entonces, o es cerrada, como dijo Einstein, vivimos en un universo esférico con radio infinito, decía Albert Einstein. ¿Y cómo es ese universo?
esférico con radio infinito, pues es elíptico. ¿Cómo podemos ver esto? Fácil. Tomen una circunferencia y su radio, ¿verdad? No hay problema. Fíjense en una elipse. Ya va quedando más claro, ¿no? Ahora, si ustedes agarran los extremos de la elipse y extienden y extienden y extienden, cuando el punto llega al infinito de la derecha, cuando el punto de la izquierda llega al infinito, ¿en qué se convierte? En dos curvas que se alejan. O sea, toma una forma como tipo hiperbólico, ¿no? Algo en ese sentido nos quería decir Albert Einstein. Pero además se ha demostrado que la distribución de las partículas en el universo, la distribución de la materia en el universo es irregular. Partamos del hecho, en efecto, de la teoría del Big Bang, de que hubo un momento, ¿verdad?, en que toda la materia estaba condensada en un punto, y al momento de ocasionarse, digamos, esta explosión, se dispersaron las partículas. Se dispersó todo el material contenido, digamos, en este pequeño espacio. ¿A poco se distribuyó de manera regular? Si se hubiera distribuido de manera regular, tendríamos el centro, que es, digamos, donde se da el origen del universo, ¿verdad? Y de manera igual se extenderá por todos los lados, pero se ha demostrado que no, que solamente es de un lado. Dicen algunos científicos que tienen como la forma de cono, ¿no? Del otro lado no se sabe, hay materia oscura, entonces es otro tema que hay que discutir. Y de un lado se extendió todo lo que es nuestra galaxia y todas las estrellas y galaxias que hay en este universo. O sea, no es tan esférico este universo que se dice que es esférico. Entonces, ¿cómo es el universo? Para eso hay que entender el espacio-tiempo, digamos, de Albert Einstein. Continuamos con el espacio-tiempo de Albert Einstein. Y es que en el espacio-tiempo de Albert Einstein se conjuntan las tres geometrías. Y aquí viene de nueva cuenta la contribución del matemático alemán Bernhard Riemann. En su geometría él plantea las curvaturas. La curvatura igual a 0 pertenece a la geometría euclidiana. La curvatura negativa, o sea, menor que 0, pertenece a la geometría, digamos, hiperbólica. Y la curvatura mayor que 0, o sea, esférica, pertenece a la geometría, digamos, elíptica o esférica. Y las tres geometrías se conjuntan en el espacio-tiempo del Albert Einstein. En ese sentido, podemos entender el universo actual como una, digamos, la teoría más aceptada, puede ser que haya otra teoría, pero la teoría más aceptada es que el universo tiene la forma de silla de montar que se extiende lentamente, cada vez más lentamente hacia el infinito. Eso desde el punto de vista global. O sea, si nos alejamos del universo, digamos, y lo vemos desde lejos, tiene esa forma. Pero cuando nos acercamos de manera local, adquiere cualquiera de las tres geometrías. La curvatura, ¿qué es la curvatura? La deformación del espacio. Eso es la curvatura. El espacio se deforma en presencia de cuerpos grandes y también cuerpos pequeños. Si son cuerpos grandes, obviamente la deformación es más grande. Está el Sol, ¿verdad? En esa tela que vemos en la pantalla, que es el espacio-tiempo de Albert Einstein, pues la deformación es mayor, se va a hundir. ¿Por qué? Porque tiene más masa el Sol. Cualquier estrella que pongan con mayor masa deformará el espacio. Y entonces cualquier planeta o estrella cercana lo que hará es girar alrededor de este cuerpo grande. Vean esta, digamos, connotación que mete Albert Einstein. Porque ¿qué dijo Isaac Newton? Que los planetas no se chocan, ¿verdad? Y tampoco se pueden separarse totalmente porque hay una fuerza gravitatoria que reina entre
estos dos objetos. Eso dijo Isaac Newton. ¿Y qué dice Albert Einstein? Dice Albert Einstein, no necesariamente. Lo que pasa es que la deformación que ocasiona el cuerpo mayor, ¿verdad? Y a su alrededor, el planeta puede girar y conservarse en esta misma órbita. Esto ya es otro tema de plática. Pero yo quería hacerles entender cómo de esas tres geometrías logramos entender más o menos el universo en el que vivimos y se crea el espacio-tiempo de Albert Einstein. Bien, pasamos con la siguiente diapositiva. Aquí hago un resumen de las aportaciones de Albert Einstein. Empiezo con el resumen del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, y gracias a al principio de Max Planck. Max Planck fue un alemán, uno de los grandes físicos de aquel tiempo. Él vivió la Segunda Guerra Mundial, así como Albert Einstein. Y Einstein gana el premio Nobel en 1921 gracias a esta aportación de efecto fotoeléctrico. ¿Qué hace Albert Einstein? Lo que hace es proyectar luz sobre un material, sobre un acero, sobre un material. Y lo que genera es energía. Lo que genera es energía. Las chispas que ustedes ven de fotones, electrones que salen volando, esas contienen energía. Y haciendo este experimento, vean, él crea la fórmula energía igual a mc cuadrada. A través de este experimento, a través de la práctica, surge la fórmula E igual a mc cuadrada. ¿Qué quiere decir esta fórmula? La E no es de Einstein, es la energía, igual a masa. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. En la época de Galileo se decía que la velocidad de la luz era infinita en el vacío. En cambio, aquí Einstein demuestra que no, es 300.000 kilómetros sobre segundo. La masa, por muy pequeña que sea, al hacerla correr a una velocidad de la luz al cuadrado, genera una energía enorme. Y eso lo vieron y crearon la bomba atómica, que es al servicio pues de cualquier nación, de los más potentes, en particular de Estados Unidos, porque ahí fue donde se creó la bomba atómica, ¿no? ¿Qué hacen? Pues buscan precisamente material como el plutonio, como el uranio curado, una masa insignificante, basta para detonar un país completo. Corran esa masa de uranio, de plutonio, a una cantidad impresionante de luz. La energía que encierra en un espacio tan pequeño y al rebasar el punto crítico, como lo dicen los físicos, genera una energía impresionante. Pues cómo no, una masa tan pequeña y sea al cuadrado correr ese material, pues es una energía impresionante. Y crean la energía, la bomba atómica, en lugar de crear energía nuclear para el beneficio de la humanidad. Se pueden crear luz, etcétera, muchas cosas a favor de la humanidad, y se ponen a fabricar bombas atómicas, bombas nucleares. Una aportación impresionante de Albert Einstein. ¿Qué más? En 1905, él, a la par que demuestra este efecto fotoeléctrico, él desarrolla una teoría que le llamamos la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad, en donde está incluido E igual a mc cuadrada. Para 1915, aproximadamente, él ya publica la teoría, general de la relatividad, en donde aborda este punto del espacio-tiempo, en donde él trabaja con los cuerpos macroscópicos, y entre esas dos teorías surge una discusión. Nacen grandes físicos como Schrödinger, Heisenberg, Niels Bohr,
el mismo Max Planck, que son padres de la mecánica cuántica. De la mecánica cuántica, en este siglo de Albert Einstein. Y que plantean, digamos, de que la materia no se puede conocer totalmente, que se puede conocer probabilísticamente, no la podemos determinar. Eso dijo Heisenberg, eso dijo Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger, o la caja, sí, no, la caja de Schrödinger, que está el gato adentro de la caja y no se sabe si está muerto o vivo hasta que abres la caja. O sea, casi diciendo que el que determina que esté vivo o muerto el condenado gato es el ser humano, es el observador, es el sujeto y no la materia. No, digamos, no esta verdad objetiva, no la realidad, sino el ser humano, digamos, como factor, ¿verdad?, que hace que pase algo. Y ahí está el ejemplo del gato de Schrödinger. Einstein era de otra corriente. Él, en toda su vida hasta 1955, cuando muere él trató de unificar las dos teorías, la teoría especial y la teoría general en un solo campo. No pudo, y hasta la fecha este problema, este cuestionamiento está todavía pues discutiéndose, se puede o no, digamos, unificar estas dos teorías. Él decía que hay una ley, la misma que reina en el mundo cuántico y la misma que reina en el mundo macroscópico. No lo pudo resolver. No. Son las dos cuestiones, digamos, que podemos rescatar en este asunto de Albert Einstein. ¿Qué cosa? ¿Podemos o no conocer el mundo real? ¿Qué dice Kant? No lo podemos conocer. ¿Qué dicen otros filósofos idealistas? No lo podemos conocer. Hay algunos que aceptan que ya está el mundo objetivo, que está la naturaleza, que está el mundo material allá, pero no lo podemos conocer. Otros dicen que el mundo objetivo, el mundo real, son nuestras sensaciones, que lo único que puedo yo conocer son mis sensaciones, y mis sensaciones son el mundo material. ¿Qué dice Engels y qué dicen los matemáticos que son materialistas? Que no, que el mundo material es independiente de la conciencia del hombre, que está allá, y que a través de la ciencia uno puede aproximarse al conocimiento de esa realidad, de ese mundo material. Eso es lo que plantea también Albert Einstein, eso es lo que plantea Lobachevsky, eso es lo que plantea Federico Engels y Marx y bueno, otros pues científicos y teóricos, ¿no? Pasamos al siguiente. Es que quise empezar con Heisenberg, pero voy a terminar con Heisenberg. Antes quiero poner un ejemplo de historia de la aviación, para que vean ustedes cómo ha contribuido la matemática, ¿verdad? No solamente el desarrollo tecnológico, sino también a obligar al hombre a ir más allá de sus capacidades. Todo empieza con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no solamente fue un pintor que pintó la Mona Lisa, etcétera, sino fue un experimentador, un científico. Y entre sus observaciones, él se dio cuenta, y dirán ustedes, pues yo también me doy cuenta, ¿no?, que el agua, la corriente, pues va más rápida en un estrecho pequeño que en uno grande. Pues sí, a uno le gusta bañar en las Honduras y no hay corriente porque está ancho el espacio, ¿no? Y donde está angosto, pues hay mucha corriente. Y dirán ustedes, pues eso lo vio Leonardo da Vinci, y yo también lo puedo ver, ¿no? Vean lo que dice, ¿no? Que la velocidad con que el agua corre en un espacio angosto es más rápida que con la que corre en un espacio más amplio. Y esta se conoce actualmente como la ley de la continuidad. 200 años después, con Johann Bernoulli. Johann Bernoulli fue físico, pero antes de ser físico, su papá lo mandó a estudiar
medicina. Y él descubre algo impresionante. Él trabajó con pacientes, él analizaba la sangre en las venas, la velocidad de la sangre en las venas, y él se dio cuenta de algo importante. Cuando el corazón bombeaba, digamos, sangre, él se daba cuenta de la velocidad con que corría la sangre en las venas. Y cuando dejaba, se daba cuenta y descubrió la presión. Él descubrió la presión. ¿Y qué dijo él? En un lugar, en un espacio amplio, ¿verdad? La presión que genera el agua es mayor que en un espacio angosto. Vean, no solamente la velocidad que dice Leonardo da Vinci, sino también la presión. En un lugar amplio, la presión, digamos, mayor. En un lugar angosto, la presión es menor y la velocidad del agua es mayor. Vean, 200 años después. Pero para 1898, Nikolai Zhukovsky plantea algo interesante. Vean, alguien que trabajó con sangre, que es fluido, alguien que trabajó con agua, que es fluido, todo esto es mecánica de fluido, y el aire también, y Zhukovsky trabajó con el aire. En 1898, él plantea algo interesante, dijo que el ser humano puede volar, y puede volar más alto que cualquier ave. Y planteó a la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú que le crearan un túnel de viento. Y lo que introdujo en el túnel de viento fue un objeto como tipo de ala actualmente de un avión que conocemos, y lo que hizo él fue, como es un túnel de viento, colocar este objeto dentro del túnel. Ahorita vamos a ver cómo es el objeto. Colocar este objeto dentro del túnel. Por arriba, imagínense una pera parada, cortada por la mitad, y meten esa pera, la mitad, en el túnel, empezando por la parte más gorda y después la colita, pero sin que toque las 4 paredes. Y ustedes cuando meten aire, el aire que va a ir arriba va más rápido porque el espacio es angosto. Lo que pasa entonces es la presión, menor presión, y el aire que va abajo, ¿verdad?, va más lento, ¿no? Pero el espacio es mayor, genera mayor presión, y una mayor presión quiere decir mayor empuje, y entonces el aire que pasa por abajo levanta el objeto. Y se crea, digamos, toda esta teoría de la aviación. Vean, desde Leonardo da Vinci, Bernoulli y luego Nikolai Zhukovsky hacen posible toda esta teoría de la aviación. A ver, continuamos. Estos son los experimentos de Leonardo da Vinci. Él hizo todo. Después viene efectivamente la familia Bernoulli. Todos fueron físicos y matemáticos. Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli y Daniel Bernoulli, ¿no? Los tres estuvieron en San Petersburgo, en la academia, en la academia de matemáticas, en la academia de ciencias de San Petersburgo. Esos tres grandes matemáticos Bernoulli. Pasamos al siguiente. Allí está Nikolai Zhukovsky y vean el objeto que yo digo. Vean, ese es el objeto que él metió en el túnel del viento, y por abajo el aire iba más lento y mayor presión y levantaba. Y vean, ese es el ala, la forma que tiene el avión, el ala del avión actualmente. Esa es la forma que tiene. ¿Cómo? Pues si ustedes están sentados en el avión, corten paralelamente el ala, ¿verdad?, al avión, corten paralelamente, y la forma que les va a generar es que verán. No los que han viajado, si no, pues lo pueden ver en un video, sino en una foto. Inténtenlo, experimentenlo y verán que esa es la forma que les va a generar. Y gracias a Nikolai Zhukovsky. Y dirán ustedes, ¿cómo el hombre ha llegado hasta acá? Ha llegado hasta acá porque nunca ha parado de abstraer. Nunca ha parado, nunca se ha estancado, ¿verdad?, en analizar la realidad concreta. Desde Leonardo da Vinci, el hombre quiso volar y se puso alas y se abalanzó
¿Y pues qué pasó? Pues se murió, o se lastimó, o se fracturó, lo que sea. El hombre no puede volar aunque se ponga alas. ¿Por qué el hombre no puede volar aunque se ponga alas? Y esto tiene una teoría científica que hay que entender, precisamente porque el hombre no cuenta con los músculos que un ave tiene. No cuenta. Es menos del 1%, el peso del músculo pectoral del ser humano es menos del 1% de todo su peso. A menos que haga mucho ejercicio, ¿verdad? Los que van al gimnasio y tienen unos pectorales, no sé cuánto pesará, pero la mayoría no puede, de hecho, nadie puede. Es menos del 1%. En cambio, un ave anda entre el 25 y el 30%, ¿verdad?, de todo su peso. O sea, el peso pectoral del ave es del 25 al 30%. Y entonces, cuando agita su ala, ¿verdad?, efectivamente se lanza al vacío y realiza el vuelo. El hombre no lo puede hacer. Y sin embargo, voló más alto. Y no solamente eso. Ahora sabemos que hay naves espaciales que te pueden llevar hasta Plutón, hasta Júpiter, al Sol, ¿no? Porque pues ya saben lo que puede pasar. Pero te puede llevar lejísimo. Gracias al cerebro, a la abstracción que ha hecho el ser humano de la realidad concreta. Vean. Porque muchos nos preguntamos, el avión vuela y luego, pues sí, porque tendrá motor o porque, etcétera, ¿no? Porque tiene hélices, etcétera. O vórtice también le llaman. Pero hay algo más que hay que preguntarse. Y al hacer esta pregunta, nos regresamos y nos damos cuenta que tiene algo material, de los que yo decía yo al principio. La ciencia, esta teoría, nace de algo material. Y así regresa, primero se separa de esa realidad, pero en algún momento regresa para después encontrar su aplicación. Y encuentra su aplicación en esta realidad porque de ahí misma nació. Esta es la finalidad, digamos, de la ciencia y de la matemática en particular. Pasamos a la siguiente. Aquí, bueno, aquí lo pongo, que el ser humano es 72 veces más débil, efectivamente, que, digamos, que un ave. Ya casi acabo, creo que algunos tienen clases. Entonces, ya lo dije hace rato, pero acá lo pongo, de la, digamos, de la debilidad en lo físico del ser humano en comparación con cualquier tipo de ave, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí entonces voy a acabar con principio de indeterminación de Heisenberg, ¿no? Que ya se me están durmiendo. Rapidísimo. El principio de indeterminación de Heisenberg, ¿qué plantea? Había un problema, esto es en el mundo cuántico, en el mundo de las micropartículas, y lo que quería el ser humano es conocer la posición de la micropartícula y la velocidad de la trayectoria que hacía esa micropartícula. Imagínense que ustedes lanzan una piedra a una campana en el día, ¿verdad? Lanzan una piedra a la campana y ustedes se dan perfectamente cuenta de la trayectoria y calculan la posición sin ningún problema en el día. ¿Y qué hay? Hay sol, hay rayos solares que van y pegan a la piedra y sin ningún problema, ¿no? Calculan la velocidad y calculan la posición. Pero en el mundo de la micropartícula no es igual. Lanzan una micropartícula en ese mundo y si no alumbran para ver a dónde va y cómo va, difícilmente se darán cuenta de la posición y mucho menos podrán calcular la velocidad de esa micropartícula. ¿Qué hace el hombre? Alumbra, pero al alumbrar envía fotones que chocan a la micropartícula. ¿Por qué? Porque los fotones casi son del mismo tamaño, igual de potentes, que tengan la misma fuerza que la micropartícula, y lo que hace es desviar la micropartícula de su posición constantemente. Entonces, uno no puede calcular la posición y la velocidad de la trayectoria de la micropartícula al mismo tiempo. Si lo hacen de noche, en el mundo normal, lanzan una piedra a la campana, digamos, y empiezan con una luz intermitente, ¿verdad?,
y que tome fotos, ¿qué obtendrán? Verán cachitos, ¿verdad?, de la piedra que llega a la campana y podrán calcular la posición y por tanto la velocidad. Pues es lo mismo, nada más que ahora en el mundo cuántico, y como es una micropartícula, ¿verdad?, se ve afectada esta micropartícula al lanzar fotones y entonces no se puede calcular la posición ni la velocidad, digamos, de la trayectoria de la micropartícula. Y al ver esto, Heisenberg, ¿qué dijo? Planteó una ecuación. Dijo él, el hombre tiene que decidir qué es lo que quiere conocer. O conoce la posición o conoce la velocidad, pero no puede conocer las dos cosas al mismo tiempo, porque cuando uno aumenta, el otro baja. Es decir, mientras más yo conozco la posición, desconozco más la velocidad. Si quiero conocer más la velocidad, desconozco más la posición. No puedo conocer ambas cosas. Y plantea esta ecuación que vemos en la pantalla. Delta de X, que es el grado de indeterminación de la posición de la micropartícula, y delta de V sub X, porque depende de la posición, es la indeterminación, digamos, de la velocidad de la trayectoria de la micropartícula. La multiplicación de estos dos, digamos, fenómenos es constante y se calculó mayor o igual a h, donde h es la constante de Max Planck, sobre 2pi. ¿De dónde viene ese 2pi? Viene precisamente de la frecuencia angular. La m es la masa de la micropartícula. Hay otra notación que le ponen h con raya sobre 2pi o sobre 2, ¿no? Esta es una aproximación y esta aproximación nos da, digamos, nos enseña, nos dice cómo se mueve la micropartícula, una micropartícula determinada con una masa, digamos, determinada. Esta es la forma. Pero lo que yo quiero señalar es lo siguiente. Si ustedes se van a la literatura científica actual, no van a encontrar principio de indeterminación de Heisenberg. Van a encontrar con principio de incertidumbre de Heisenberg, no indeterminación. Vean la diferencia. Solamente es en el concepto. Incertidumbre e indeterminación. Pero incertidumbre es no saber, es desconocimiento. En cambio, indeterminación es conocer con más precisión, aunque no con exactitud, el fenómeno. Pero puedes conocerlo por medio de aproximaciones, un fenómeno. En cambio, incertidumbre es desconocimiento. No se sabe si es verde o rojo. No se sabe si el gato está vivo o muerto. Es desconocimiento, incertidumbre. Esto es probabilidad. Y de aquí se han agarrado, yo no digo que los científicos, los filósofos y otros teóricos, de aquí se han agarrado para decir que al mundo lo gobierna la probabilidad. Que nosotros no podemos determinar, digamos, el fenómeno. No podemos conocer el fenómeno. ¿Por qué? Porque todo es probabilístico. Vean a dónde nos ha llevado el simple hecho, digamos, de crear este principio de indeterminación de Heisenberg. Son dos cosas. No solamente en el concepto, no solamente de cambiar, digamos, y poner incertidumbre y no indeterminación. Ya les dije, el simple concepto cambia la concepción del fenómeno. Pero además, el hecho de que no podamos conocer con exactitud la posición o la velocidad, es decir, no podamos determinar la ley que gobierna el universo, esto ha ayudado a que, pues no solamente a la religión, sino también a otros teóricos, a hacernos creer que el mundo lo gobierna la probabilidad y no una ley general ni una ley particular. Y entonces el hombre no puede conocer y entonces el hombre está negado, ¿verdad?, a conocer, a determinar un fenómeno.
¿Y eso a dónde nos lleva? A que si no conocemos cómo funciona un fenómeno, un objeto, una máquina, etcétera, no lo podemos cambiar, no lo podemos transformar. Pondré un ejemplo del celular. ¿Cuántos conocen cómo funciona el celular? Nosotros usamos el celular, pero no conocemos cómo funciona. Y salen cada vez iPhone X, creo que ya va XS o SX, no sé qué más va, o de S al cuadrado, creo ya va el iPhone, ¿no? Y compramos el iPhone. Pero la ciencia y la tecnología está concentrada, pues, en ellos, en la empresa Apple. ¿Y nosotros cuándo conocemos cómo funciona un celular? Si supiéramos, ya tendríamos en nuestras manos un mejor celular que lo que vende Apple. O sea, a eso nos quieren llevar, al desconocimiento. El no conocer la ley que gobierna un fenómeno, en este caso la máquina, pues no queda más que esperar a que ellos produzcan y aceptar lo que somos. Vean a dónde llevan todas estas teorías. Pasamos al siguiente. Vean a dónde nos lleva toda esta teoría de incertidumbre. Y yo empecé así con la plática, señalando de cómo se concibe a la matemática. Cómo en la matemática, y no solo en la matemática, está impregnada esta ideología del sistema económico dominante. Y el que nos puede ayudar a orientarnos, a ubicarnos y defendernos es una nueva teoría, la teoría materialista dialéctica, que es que es la que puede ayudar al ser humano a entender mejor cómo funciona el universo. Lo dijo Lobachevsky. Yo dije hace rato que era un materialista y no revolucionó el quinto postulado de Euclides, revolucionó el quinto postulado de Euclides. La ciencia así avanza y es un llamado a todos los jóvenes que hacen ciencia, matemática, biología, a no quedarse, con solamente, a no aceptar totalmente lo que se dice en su ciencia respectiva. Siempre tiene que poner en cuestionamiento esta ciencia. Siempre. ¿Por qué? Porque al hacerlo habrá avanzado. Si ustedes, jóvenes, no dudan un poco, no cuestionan, quiere decir entonces que estamos estancados, que no somos revolucionarios, que no nos preguntamos. Entonces la ciencia se estanca. Tenemos que preguntarnos, tenemos que cambiar, tenemos que transformar las teorías, ya sea restringirlas o ampliarlas, pero siempre hasta las teorías matemáticas que son abstractas y que se mantienen por más tiempo, cambian. Y puse el ejemplo del quinto postulado de Euclides. Bueno, pues con eso terminaría yo la plática. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Romero. Pues, compañeros, abrimos un espacio, como lo indiqué al principio, para 3 preguntas. No sé si ya las tengan formuladas y pues les cedemos el micrófono para que puedan hacerlas. ¿Qué no hay? Ese va. Yes. Bueno, mi pregunta va con lo que decía de que negando el quinto postulado se podían hacer otros tipos de geometrías, la hiperbólica y la elíptica, y bueno, eso ha ayudado pues a conocer mejor el universo físico, pero
Y también, bueno, no sé si se pudiera, hubiera una manera en que se pudiera desarrollar otro tipo de geometría que pudiera ayudarnos a comprender las ciencias sociales. Yo creo que sí. Sí, está bien, gracias. Gracias. Por lo último que dijo, Sí. ¿en qué sentido la teoría materialista dialéctica puede ayudarnos a entender el universo? Sí. Buenas tardes, doctor. Sí. Cuando usted mencionó al principio sobre el hilo conductor de parte de un principio simple Ujú. para desarrollar así nuevas teorías matemáticas, y eso se podría interpretar como que se va como creando nuevas matemáticas, Ujú. Ujú. o eso es como su postura, o usted cree que ya todas las matemáticas ya están dadas No. y se nada más se tiene que ir como descubriéndolas, No, no, no. se va creando, Se va a desarrollar. el ser humano las va creando entonces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues ya respondo a las preguntas sobre la primera que hacen de ¿se puede crear otro tipo de geometría? Y yo te respondo que sí. Si partimos de que todo cambia, ¿verdad? Y que hay fenómenos que no conocemos, se puede crear una geometría, claro, que pueda describir un fenómeno social. Aquí el problema es complicadísimo, porque describir el comportamiento social es de lo más difícil que hay en este mundo. Es más fácil describir un fenómeno físico que un fenómeno social. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. ¿Qué tanto nos puede llevar? No sé, pero se puede hacer. Y te pondré un ejemplo, aunque este también es un problema físico, sí, es un fenómeno físico, la geometría de los fractales, por ejemplo. En la geometría de los fractales no entra la geometría euclidiana, y no entra la geometría hiperbólica, y no entra la geometría, digamos, esférica o elíptica. Y no entra la geometría euclidiana, ¿por qué? Porque en los fractales, viene de fractus, quebrado, ¿verdad? Fragmentado. No entra porque los lados puedes tener el perímetro infinito y área cero, y viceversa. Puedes tener área infinita y perímetro cero. Y en la geometría euclidiana y en las otras geometrías, el perímetro infinito implica necesariamente un área infinita. O si es finito, digamos el perímetro, el área es finito. Y en los fractales no se cumple esta propiedad. En los fractales hay varios. En la matemática está el triángulo de Sierpinski, está el copo de nieve de Koch, está el conjunto de Julia, está el conjunto de Mandelbrot, ¿verdad? O están las órbitas caóticas de Lorentz. Todo esto, por ejemplo, describen otro tipo de fenómeno, el fenómeno de los fractales. ¿Qué es eso? Son copias idénticas de un objeto, copias similares de un objeto en diferentes escalas, ya sean a escalas pequeñas o a escalas grandes. Eso es, digamos, fractal. Y ahí está una nueva geometría que se está trabajando actualmente. Y esta geometría de los fractales, por ejemplo, tiene aplicación, ahora lo diré así, tiene aplicación en finanzas, en particular para analizar la crisis económica, precisamente por los picos que forma, los patrones que forma, etc. Tiene aplicaciones reales esta geometría de los fractales, que ese sería otro tema que
podríamos abordar. Es un tema de finanzas y fractales, por ejemplo. Allí está un ejemplo que sí se puede, digamos, pues descubrir otra geometría, ¿no? Eso con respecto a la pregunta que me hacía. En efecto, la pregunta del joven dice en qué sentido, en efecto, la teoría materialista dialéctica puede ayudar pues a entender el universo. Ayuda porque, en primer lugar, lo que hace o lo que debe hacer un científico, un teórico, es reconocer que existe, digamos, la realidad objetiva. Que hay fenómenos que se están conociendo actualmente, que hasta lo que hemos descubierto hasta la fecha no es absoluto, que pasarán tiempos, que surgirán nuevos métodos de investigación, nuevos instrumentos para conocer mejor este fenómeno. Eso es lo que plantea, digamos, el materialismo dialéctico. Nada es estático, nada está hecho completamente, nada es absoluto, digamos. Siempre están en constante movimiento. El hecho de no conocer, digamos, esta teoría es quedarnos con las teorías que se han escrito hasta la fecha. Es decir, ya está dicho, ya lo dijo Albert Einstein, ya lo dijo Henry Poincaré, ¿verdad? Ya lo dijo Lobachevsky, ya lo dijo Euclides, y yo de ahí no me meto, ¿no? Claro que tienen digamos, un sistema de demostración riguroso que hacen convencer al ser humano, eso es cierto, pero siempre hay que andar con cuidado, siempre cuestionar, porque siempre está en constante cambio. Toda la teoría, para conocer la veracidad de una teoría, tiene que comprobarse a través de la práctica. Si en la práctica la teoría no funciona, entonces está mal la teoría, hay que cambiarla, ¿no? Siempre. ¿Y esto quién te enseña eso? Eso te lo enseña esta teoría del materialismo dialéctico, en ese sentido. Ponía yo el ejemplo de Heisenberg. Heisenberg dijo, partamos del hecho de que no podemos conocer ambas cosas, que o bien conozco la velocidad con más exactitud, o bien conozco la posición, pero no ambas, no ambas cosas. ¿Será cierto? ¿Será que podemos quedarnos hasta ese grado? La ciencia se está desarrollando, los métodos de investigación se están desarrollando, los instrumentos para analizar todas estas micropartículas en el mundo cuántico también se está desarrollando. ¿No habrá momento en que podamos determinar también la velocidad, digamos, y la posición de esta micropartícula? Cabe la pregunta, ¿por qué conformarnos con lo que Heisenberg nos dijo? ¿Por qué conformarnos con la ecuación de Heisenberg? Porque eso es estancarse en la ciencia. Y yo dije hace rato, hay que cuestionarse siempre. Y hay que cuestionar las teorías. Y el hecho de cuestionarlas, el hecho de no quedar, digamos, conformes con lo que se ha escrito hasta la fecha, esto te lo enseña esa teoría del materialismo dialéctico. En ese sentido iba yo, ¿no? Que obviamente, esta teoría solamente puede orientar. Porque, a ver, no vas a utilizar la teoría materialista dialéctica para descubrir, ¿verdad?, la posición de esta micropartícula. Ahí no tiene nada que ver la teoría materialista dialéctica. Ahí que vas a usar instrumento, ahí que vas a usar la física, ¿no? Para descubrir, digamos, que si hubo o no hubo tiempo antes de la teoría del Big Bang, antes de del Big Bang, o qué había antes, ¿verdad?, materia o no se sabe. Pues son cuestionamientos que hace la filosofía, digamos, en general, pero las que se van a encargar de decirte si es o no cierto son las ciencias en particular, y en este caso concreto el problema de Heisenberg, la ciencia es la que te va a enseñar, la física cuántica, toda esta herramienta de la matemática y la física es la que te va a decir si sí o no, y si falta hay que esperarse a desarrollar la ciencia. ¿Y por qué no desarrollarla
nosotros mismos para ver hasta qué punto podemos conocer el fenómeno. En ese sentido yo decía que te puede ayudar esta teoría, digamos, materialista dialéctica. Preguntaba el joven también de que si ya está todo dicho. No, la matemática sigue desarrollándose. La matemática, así como las otras ciencias, son el reflejo del mundo material. El mundo material siempre está en constante cambio. En algún momento, el efecto, digamos, de este cambio se verá reflejado en la ciencia, por muy alejada, por muy abstracta que sea del mundo material, ¿no? La matemática se sigue desarrollando. Ahora, ¿quién la desarrolla? El hombre con sus acciones, así como si creara la historia, ¿no? La ciencia, la teoría, la crea y la desarrolla el hombre con sus acciones, pero no sus acciones en abstracto, no sus acciones en concreto, y además guiándose de la realidad, observando la realidad y cambiando la ciencia, creando un método de investigación que le ayude de mejor manera a conocer esta realidad en ese sentido. Entonces la matemática desarrolla, y en este momento que estamos hablando surgen miles y millones de artículos a nivel, digamos, un nivel muy avanzado. Pondré un ejemplo para terminar. Podemos crear un material capaz de transportar gas, un material análogo que se usa, digamos, en Rusia para transportar gas. Allá, por ejemplo, no hay terremotos. Allá la superficie es muy plana y entonces todo está entubado, así como el agua potable, el gas. Y en México seguimos utilizando tanques estacionarios. Podemos crear, digamos, una red en México que tiene, digamos, un territorio muy escabroso, un territorio pues muy fragmentado. Pues habría que ver, y hay teorías que se están creando en ese sentido, en que podemos crear un material elástico, viscoelástico, suficientemente fuerte, que contenga el gas, y que al momento de que haya terremoto, este material viscoelástico se vaya ajustando al movimiento del terremoto. Y podemos entubar el gas en México. ¿Se puede hacer? Se puede hacer y se está desarrollando actualmente, ¿no? Es un ejemplo que pongo yo, en que pues la ciencia y la matemática seguirá desarrollándose. Pues sería todo, jóvenes. Nos quitaron la...